las elecciones, pero quería resaltar el excelente trabajo de Alejandro Berkovich, maravilla de informe, por cierto. Roberto Navarro, bienvenido. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muy bien, querido Gustavo Silvestre. Buenas noches, Víctor Hugo, gracias por la invitación. Señor Sergio Massa. ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Bien, muy ¿Todo bien. bien? Aquí estamos con nuestras preguntas. Empezamos con Gustavo Silvestre. Bueno, básicamente, a ver, porque lo estamos haciendo con todo, ¿qué define, sobre todo el Frente Renovador, y qué se define en esta elección, que es, pareciera todo o nada, ¿no? Lo primero que define esta elección es la agenda económica del país. Desgraciadamente a la Argentina le está yendo muy mal económicamente, a la gente le va mal, y creo que lo que cada uno de nosotros instemos a que sea la agenda económica de los 2 años va a ser lo que el Parlamento defina como la agenda económica de la Argentina. Argentina necesita inexorablemente volver a poner el foco en la pyme, porque 72 de cada 100 empleos, sí, Gustavo, son pyme en la Argentina. Hoy a la mañana estuve en una pyme en Villa de Lina, en una textil. Y quebradas como están, ¿no? Están, yo le diría, asfixiadas por un lado por el tema impositivo. De cada 100 pesos en una textil, 52 pesos son impuestos. A eso le tiene que agregar que una textil que pagaba 4.000 pesos en tarifa en junio del año pasado, hoy paga 40.000 en luz, por ejemplo. Y desgraciadamente lo que termina pasando es que el ahogo de la pyme y el ahogo del consumo termina destruyendo el nivel de actividad económica interno en la Argentina, en un país en el que el 80% de nuestro PBI es mercado interno. Inexorablemente dependemos de que la gente tenga trabajo, de que las pymes creen trabajo porque son el gran motor de la Argentina y de que el Estado deje de asfixiar con impuestos. Ahora, el gobierno dice que está todo bien y que va a ratifica permanentemente. Hoy, sin ir más lejos, el presidente dijo, no se preocupen por el dólar, está todo bien. Yo creo que los que dicen que en la Argentina está todo bien viven en un frasco. Basta con visitar y charlar un centro de jubilados en La Matanza, como hice hace algunos días, o en Moreno o en Merlo, o reunirse con los vecinos muchas veces por el tema de inseguridad, que creo que es el otro gran tema que va a ser protagonista en la campaña. Y desgraciadamente a la gente de La Plata cada vez le alcanza menos. A veces cuando uno pone ejemplos de la vida cotidiana lo tratan de vulgar, pero el Lotrial, que es un medicamento que los jubilados usan mucho para la presión, aumentó 140% en el último año. Las jubilaciones quedaron muy atrás del aumento de alimentos y medicamentos. Por eso es clave tratar en el Congreso el haber 14, es clave que la plata del Fondo de Garantía y Sustentabilidad no se use para negociados de acciones, sino que se use para distribuirla entre los jubilados, que son uno de los motores que pone en marcha con consumo la rueda del comercio en la Argentina, que es el otro gran perjudicado. ¿Cómo le explicamos a la gente que una elección legislativa puede modificar, por ejemplo, todo lo que le está pasando a los jubilados, que son los que más perdieron poder adquisitivo, los que le quitan descuento a los medicamentos, lo que las viudas fueron a hacer cola para demostrar que son viudas? Digo, parece que fueran atacados, pero desde el Parlamento, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, para terminar con esta vergüenza del intento de cortar pensiones en la Argentina, el Congreso puede derogar el decreto del año 95 que permite la baja de las pensiones. Y entonces es fundamental que el Congreso, que haya legisladores que deroguen ese decreto para terminar con esa mínima duda que todavía nos queda. Porque, 95 o 97. 97, perdón. Y en definitiva... ¿Y por qué no lo hacen ahora? Bueno, está presentado el proyecto. La verdad es que el problema es que la traba por cómo están constituidas las comisiones y las presidencias de comisiones hace que no se despachen para el tratamiento sobre tablas, ¿no? Pasa con eso, pasó con la ley PYME. Fíjese, la ley PYME, el gobierno, que lo vi al presidente diciendo que le gustaría que el Congreso la sacara, la había promulgado hacía 3 meses. Y la verdad es que el problema es que el gobierno tardó en promulgarla más de 6 meses. Y nos pasa eso sistemáticamente con muchas cosas que tienen que ver con beneficios para la gente. Estamos planteando la rebaja en los 11 productos de la canasta básica. La eliminación del IVA es bajar automáticamente 21% el precio del azúcar, del arroz. Algunos tienen 21, otros tienen 10,5. La leche tiene 10,5, pero usted tiene que mirar toda la cadena de valor, no solo el producto final.
Porque hay algunos productos que tienen 10,5, pero tienen en la cadena, en el medio, 21. Fíjese que en el tambo el litro de leche está 4 pesos con 60 cuando sale del tambo con la ganancia del productor y sin embargo en la góndola la leche más barata está a 20 pesos. Pero el gobierno le dijo, lo tildó de tribunero cuando presentó usted esa propuesta. A pesar de que el Marcos gobierno Peña, ¿no? había hecho un spot de publicidad con la misma propuesta, Sí. ¿no? Digo, hay un video de la vicepresidenta planteando lo mismo. Entonces, me parece que lo que no hay es un vínculo con la realidad. Lo que no hay es un vínculo con lo que le pasa al laburante. Hoy me decía uno de los trabajadores de esta pyme textil en Villa Adelina, me decía, lo único que espero es que nos defiendan, que defiendan nuestra actividad, nuestro puesto de laburo, nuestras empresas que son pequeñas y medianas, pero que hacen al funcionamiento de la economía argentina. Y me parece que ahí está el quid de la cuestión respecto de qué representa cada uno en esta elección. El tema es que, el tema es que a mí me parece que mucho no va a cambiar la composición, que digo que el gobierno va a seguir teniendo más o menos los mismos legisladores, y que hasta ahora en esa situación el gobierno hizo lo que quiso. Parece que tiene una habilidad política que hace lo que quiere. Lo que pasa es que finalmente terminan apareciendo los decretos, ¿no? La ley de blanqueo prohibía expresamente a familiares. Y ahí está. Y sin embargo, por decreto, y Felipe fue a la justicia, presentó la cautelar, la justicia no hizo lugar, pero desgraciadamente lo que terminó pasando Pero el drama es que, de la ley de blanqueos no era eso, sino el blanqueo en sí mismo. bueno, el blanqueo, la Argentina tuvo 3 blanqueos en los últimos 10 años, ¿no? Pero hablemos de este. Pero hablemos de los 3, porque me parece que es importante, Víctor Hugo, para entender el contexto mundial. Pero esta ha sido una locura, esto fue una mentira. Dijeron que blanqueaban para reparar históricamente. Usted sabe que la reparación histórica es una de las enormes mentiras de este proceso. Sí. Lo conoce como nadie, porque le estoy hablando del tema. Probablemente además tengo una ventaja, tengo la tranquilidad de conciencia de que cuando se trataba la reparación histórica, le advertimos a los funcionarios, a todos los bloques, que la reparación histórica lo único que iba a hacer era generar un problema de distribución de ingresos en nuestros jubilados. Y que mucho más lógico era que hiciéramos el esfuerzo económico de que todo el resultado presente y futuro del blanqueo fuera directamente al bolsillo Pero de los acompañaron, jubilados. Sergio. En una parte sí, en otra no. Me parece que la clave es entender qué cosas sí y qué cosas no. Es como lo de las tarifas, Víctor Hugo. La única fuerza política que el 28 de abril del 2016 se plantó contra el tarifazo, que le planteó al presidente por carta el 9 de julio, la única fuerza, yo firmante, le planteamos que además terminaba con un fracaso ante la Corte. Y me parece que el secreto está en saber cuáles son los temas sobre los cuales hay que defender el bolsillo de la gente. Sí, pero Ahora, Solá llegó a decir que ustedes de 20 leyes le habían votado 18. Jorge, De 20 en el recinto, Sí. y 42 que no salieron, me esto, parece. esto hace casi que fuese en determinado momento, Sergio, un cogobierno. No, de ninguna manera, Víctor Hugo. Piense usted que el bloque del Frente para la Victoria, de esas 18 de las que habla Solá, votó 16 en el Senado. Entonces es lo mismo. El Senado No, tiene muchos traidores del Frente pero para no la es un Victoria, no se problema puede de comparar. traidores El núcleo leales, duro del porque Frente los no votó eso. Los gobernadores de las provincias, por ejemplo, para acceder al endeudamiento, fueron, yo lo escuché a Scioli defender la salida del default. Me parece que hay que entender que en cada cosa lo que hay que tener es responsabilidad frente a la Argentina. Ahora, Sergio, usted dice, el gobierno vive fuera de la realidad. Económicamente todos estamos viendo la realidad. Todos los días cerran empresas, el desempleo que crece. El gobierno dice, está todo bien. ¿Es un plan o viven realmente, han enfocado mal el diagnóstico, lo que están haciendo ahora, o saben lo que tienen que hacer? ¿Es una Argentina para poco lo que quiere el gobierno de Macri? Yo creo que el gobierno mira a las grandes empresas de la Argentina sin comprender que la Argentina es pyme, que la Argentina es mercado interno. Cuando hablan de las inversiones internacionales, que, digamos, desgraciadamente no llegan nunca, porque lo primero que espera un inversor internacional es ver cuáles son las condiciones que necesita de inversión un país. Y no invierten los locales porque el Estado, ¿qué les dice? Mire, es más fácil timbiar que invertir. Hoy la tasa de interés que el Banco Central le pone a las LEVAC
es un mensaje para que usted no invierta, Gustavo. Si yo le digo a usted mismo, ¿qué hace con su plata hoy? ¿Pone una verdulería o la pone a interés con las LEVAC? ¿Amplía la fiambrería o la pone a interés con las LEVAC? Y el mensaje del Banco Central es venga y timbé. Cuando la Argentina lo que necesita es recrear la cultura del trabajo y la producción. Porque además el mundo tiene en crisis hoy el mercado de trabajo. Y la Argentina mucho más. Y de la pobreza solo se sale con trabajo. Educación para las futuras generaciones y trabajo para las generaciones de hoy. ¿Cuánto sumó esa falta de empleo al aumento de la delincuencia que se suponía que iba a bajar? Yo no creo que ser pobre sea sinónimo de ser delincuente. Eso es una canallada. Yo creo que... La desigualdad es el tema, no exactamente la pobreza. La desigualdad sí. Hay muchos estudios que decían Brasil, el país más desigual del mundo, el país que tuvo más delincuencia. Yo de verdad creo que la Argentina lo que tiene es un problema de inversión en las políticas de prevención. Y lo digo con la tranquilidad de poder mostrar resultados. Nosotros durante 10 años hicimos inversión en botones de pánico, en cámaras, en móviles. Y eso nos bajó el 80% del delito en robo automotor, por ejemplo. En todo caso lo habrán trasladado a otros sectores. Supongamos que eso fue así de exitoso. Los delitos se siguieron cometiendo al lado de la frontera. Hugo, le quiero decir algo. Esa caída de 80% del delito no es una estadística que hacemos nosotros, la hace el CESBI porque lo usa para el seguro de los autos. En esos mismos años, Sergio, el Banco Mundial, para tomar algo que no se puede disputar, dijo que la cantidad de homicidios en la Argentina había llegado de 5.2 cada 100.000 habitantes a 9.5 en el 2015. Quiere decir que en el resto del país, salgamos por un momento de Tigre. Pero es que yo creo que tiene que ver con una falta de decisión en invertir en prevención y con una falta de capilaridad del sistema judicial. Nosotros descentralizamos fiscalías. Planteamos además el tema de la presencia física de la logística de prevención. Y eso funciona para desalentar el delito. Y hoy está muy mal la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Han vuelto los secuestros extorsivos todos los días, aunque no se muestren, pero es el drama de la gente que tiene hasta miedo de salir de su casa. Sobre todo en el corredor oeste. Bueno, lo vivió de hecho Margarita, ¿no? Sí, bueno, varias veces, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con que el delito va mutando. Mire, acá hay dos cambios fundamentales. Uno que esperemos ahora, que ¿eso mañana... es porque el delito o porque es ineficiente el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Hay... Primero, ineficiencia no solo provincial, sino nacional, en la inversión en prevención, en inteligencia criminal. No hay decisión política de invertir en lo más importante que uno tiene que invertir, que es en cuidar a la gente. Es cuidar la vida y cuidar el bolsillo. Las dos funciones elementales de un Estado. Que combaten el narcotráfico, que hacen procedimientos, el otro día en la Villa 1114, pero no se ve en la realidad que el delito baje. Un procedimiento, Gustavo, no le cambia la matriz del delito. Y no, está un claro. Procedimiento lo que hace es... Ahí hay una hipocresía feroz. Villa 1114, sí. ¿Esto es en Buenos Aires? Es en Buenos Aires, ¿verdad? Buenos Aires. ¿No fue Macri jefe de gobierno de Buenos Aires durante 8 años? ¿Qué es este descubrimiento que ha hecho de la situación? Precisamente, lo que creo es que, digamos, aparecen operativos, pero no aparece la cuestión de fondo. Mire, nosotros decidimos que en la campaña nuestros candidatos no iban a poder pegar los columneros y esas afichetas y que toda la plata que iban a gastar en eso la tienen que gastar en un programa que se llama Alerta Buenos Aires, que es un botón de pánico, que es una aplicación de celular, que se la montamos en el teléfono a los ciudadanos, que los definimos en nudos de 4 manzanas, que le ponemos una alarma, los conectamos al 911, los interconectamos entre ellos y además lo conectamos y obligamos al móvil policial del lugar a estar conectado con esos vecinos. ¿A qué aspiramos? A mostrar que aún no siendo gobierno se puede ayudar a bajar la inseguridad trabajando en la prevención. Hay otros temas que trabajar. Obviamente tenemos que trabajar en la lucha contra el narcotráfico. Ahora es clave para eso cambiar el código procesal. Para eso hay que habilitar el tema de los allanamientos frente a la prueba fílmica. Lugar que vende droga, lugar que debe ser allanado. Y eso es 3 pruebas fílmicas en poder del fiscal y autoridad del fiscal, no para tener que ir a la policía, al juez de garantías, sino para allanar automáticamente. Te cuento algo personal como disparador. Vos sabés que yo tuve una pyme ahí en Corupá, en Tigre, y tomé muchachos de una villa cercana. ¿Qué hacían? No les pregunté qué hacían antes. Los tomé y los puse a laburar.
les iba muy bien, tuve que hacer un esfuerzo para que hagan el presentismo, qué sé yo, acostumbrarlos a la cultura del trabajo. Un día vendí la empresa para dedicarme a esto y al que me lo compró le fue mal. Y cerró la empresa años después. Y yo me enteré que varios de esos muchachos vendían droga. Porque ¿sabés Quiere cuál es decir el que cuando problema, tenían laburo, Roberto? no eran Pero claro, delincuentes. pero además hay un tema, Claro. hay un tema adicional. Vos pensás que en un barrio, ¿sí? En cualquier barrio, de Tigre, de Merlo, de Lomas de Zamora, del lugar que quieras del Gran Buenos Aires, te encontrás con una situación que es que el que vende droga tiene su hijo y él mismo un estándar de vida mejor que el hijo del que labura. Sí, pero cuando tenía laburo no vendía Claro, droga. entonces, ¿por qué es eso? Porque vos tenés una profunda depresión en la capacidad de compra del salario. Digo, lo primero, ¿por qué te vuelvo al ejemplo del textil de hoy? ¿Qué es lo primero que dejó de comprar el laburante que no llega a fin de mes? Porque la tarifa le aumentó una barbaridad y porque la comida le aumentó una barbaridad. Pilcha. Entonces, lo que termina pasando es que lo que hay es un cambio de estándar de vida que funciona como mal ejemplo, pero funciona como ejemplo. Sergio, ¿cómo calificaría casi a 2 años, ¿no?, el gobierno de Macri? ¿En materia económica? No, en general. Es que el ¿Lo gobierno decepcionó? es un gobierno, yo creo que la desilusión, digamos, es una sensación que convive en la gran mayoría de los argentinos. La desilusión, la decepción, la frustración por promesas incumplidas. Digo, la Argentina esperaba un gobierno que eliminara el impuesto a las ganancias. Los dos nos comprometimos en campaña, Scioli no se comprometió. Los dos nos comprometimos en campaña a eliminar el impuesto a las ganancias. Sin embargo, el año pasado, cuando dimos la pelea por el impuesto a las ganancias, ustedes recordarán los brutales ataques que sufrimos, que sufrió nuestra fuerza política desde el gobierno. Un gobierno que prometió pobreza cero y que, sin embargo, a los pocos meses de asumir dijo que no iba a poder encarar y cumplir el compromiso de la pobreza cero. Un gobierno que le habló en la campaña a las pymes y que, sin embargo, lo primero que hace es subir la presión impositiva sobre la pyme y bajarle la presión impositiva a las mineras. Vos pensás que el mensaje hoy es que el tipo que levanta la persiana todos los días a las 6 de la mañana siente la soga en el cuello del Estado con impuestos y ve que a las mineras que despidieron un 14% de su planta de empleados el año pasado, a pesar del aumento del precio del oro a nivel internacional, despidieron un 14% y la verdad es que les bajaron los impuestos. Entonces, ¿por qué a las mineras sí, o a las grandes empresas sí, y a las pequeñas y medianas no? No, ¿por qué le sacan, por ejemplo, la pensión por discapacidad? ¿Por qué sacan el progresar? Pareciera que con los sectores más vulnerables se animan y con los poderosos no. Daría esa impresión, ¿no? En realidad, porque yo creo que son parte de una misma lógica. ¿Es un gobierno de ricos para Este ricos? es un gobierno para pocos, es un gobierno de gente que gobierna para los 1000 o las 1000 familias de la Argentina de mayor poder adquisitivo. Está claro en que la cadena de supermercados que de alguna manera debiera de dar el ejemplo en baja de precios Es la que es más de la aumenta. familia del secretario de Comercio y tenemos al zorro cuidando el gallinero. Planteamos la ley de góndolas, no la quieren discutir, que es la ley que permite que haya competencia y oferta en la góndola. No la quieren discutir. ¿Por qué no la discutimos adentro del recinto? ¿Por qué no discutimos la rebaja del IVA adentro del recinto? Yo creo que es clave que estos temas que tienen que ver con defender el bolsillo del jubilado, el bolsillo del laburante, los discutamos adentro del recinto. ¿Se En viene un términos frente políticos, renovador más duro? Porque eso de la ancha avenida del medio que a usted le gustaba decir, Es que, ¿les ha Gustavo, servido o tienen que endurecer nosotros- frente a un gobierno que nosotros parece en que los avanza temas- contra todos? En los temas de bolsillo siempre tuvimos la misma posición. Le recuerdo, digamos, cuando se designaron los jueces de la Corte por decreto, fuimos los primeros en salir a denunciarlo. Es más, creo que con alguno de ustedes fue con quien hablé apenas se conoció la noticia. Estoy hablando de febrero o enero del 2016. El 28 de abril del 2016 con el tarifazo, con el impuesto a las ganancias. A mí lo que me parece es que lo que hay que tener es la capacidad de defender el bolsillo de la gente. Con el tema jubilados, el haber 14. El presupuesto no defendía el bolsillo de la gente. El presupuesto, por ejemplo, tiene 22.500 millones de pesos que son para devolución del IVA,
que estamos pidiendo que se apliquen a los 11 productos de la canasta básica para que un paquete de yerba la gente lo pague 8 pesos menos, y el gobierno no solamente no quiere aplicar el IVA en eso, sino que además, peor aún, recortó el beneficio de las tarjetas de débito. Quiere decir que las Entonces, objeciones que pusieron ustedes, ellos las salvaron, los convencieron de que iban a hacer bien las cosas y los nos acompañaron. convencieron. Usted, en la discusión de un presupuesto, Víctor Hugo, pone cuáles son las prioridades. Nosotros, por ejemplo, pusimos como una de las prioridades la devolución del IVA. El problema es que el gobierno no está ejecutando la devolución del IVA. De la deuda que puede decir respecto bono a a lo que 100 el años? presupuesto... ¿El bono a 100 años, Bueno, puntualmente? Yo creo que la pregunta es por qué no le ponen límite. ¿A la deuda? Y Porque sí. el Congreso tiene que recuperar la facultad, y eso está en este momento en tratamiento en el Parlamento. La facultad, de acuerdo a nuestra Constitución, de quién administra y quién ejecuta la deuda pública, que tiene además media sanción del Senado y está ahora en diputados para ser tratado, es precisamente del Congreso. Los empréstitos son una facultad del Congreso, y puntualmente lo del bono a 100 años me parece primero una tomadura de pelo y después un mamarracho por una cuestión mucho peor, Víctor Hugo. Argentina en los últimos 100 años creció al 2% por año. Supongamos que duplicamos nuestro crecimiento al 4%. Significa que todos los años vamos a pagar de más porque la tasa de crecimiento es al 8%. Entonces, ¿cuál es la lógica de endeudar a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, al doble de lo que podríamos crecer si se cumpliera esa tasa de crecimiento que además no llega? ¿Pero ustedes fueron engañados entonces cuando votaron que se podía tomar deuda? No, porque lo que se habilita es un monto, no se habilita el tipo de... pero Lo el que monto ha sido estamos ahora ampliamente discutiendo superado. es que se recupere... No, el monto no. El problema acá es el plazo y la tasa. La recuperación El del bono, de la... Claro, de 100 años. Claro, cuando usted recupera... Pero hablo de la deuda en general, de la brutal deuda que están Es que tomando. todavía- Porque el bono 100 años es un disparate, un mamarracho, pero se ve más claramente. El resto de la deuda es una angustia. Si usted fuera un día presidente, que perfectamente puede tener esa expectativa, se va a encontrar con que el presupuesto que puede hacer, Sergio, está totalmente afectado por el pago de intereses. Yo no sé cómo los políticos no pelean mucho más contra la deuda. Pero es que el problema, ¿sabe cuál es, Víctor Hugo? Que estamos todo el tiempo discutiendo sobre lo que tenemos, cómo lo administramos en lugar de pensar cómo crecemos como país. Y para mí el desafío más importante con el que se enfrenta la Argentina es ver cómo genera un seguro de tasa para darle crédito a largo plazo a la pyme, es ver cómo genera un programa que nos permita que los pibes de entre 16 y 25 años, a la par de que estudian, salgan al mercado laboral, como tiene Alemania, que Alemania lo puso en marcha, además, después de la fusión de Alemania del Este y del Oeste. Creo que ahí tenemos desafíos para recorrer como país. El cambio en nuestro sistema educativo, no discutiendo salario de docente. Nosotros necesitamos que nuestros docentes ganen bien, pero que nuestro sistema educativo prepare a nuestros hijos para el siglo XXI, que es el siglo de la revolución del conocimiento y la información. Le quiero pedir 2 respuestas breves para 2 Muy preguntas bien. de Gustavo Silvestre y Roberto Navarro, porque ya estamos en el final. Una política. ¿Van a centrar la campaña en Mauricio Macri o en Cristina Kirchner? En nuestras propuestas. ¿Está bien? Digamos, No, porque en nosotros algún creemos momento, que- en algún creemos- momento se decía vamos a frenar a Cristina Kirchner, cuando muchos dicen, bueno, el que gobierna es Macri y el que está haciendo No, plan mire, económico es Macri. Nosotros lo que tenemos es la obligación en esta campaña de mostrarle al jubilado, al laburante, al está bien. pyme, que lo vamos a defender. Está bien. Roberto. Era la misma pregunta. Margarita Stolbizer dice en Infobae, el mayor problema para Argentina es que Cristina sea candidata. Yo creo que ese problema lo podemos resolver en las urnas, ¿no? Y que lo mejor que podemos hacer es construir una propuesta que nos saque de esta trampa. Yo no creo en la grieta, porque con los diputados de Cristina y los diputados de Macri, cuando se tuvieron que juntar para aumentarse 30 lucas el sueldo, no tuvieron grieta. Se lo aumentaron los dos a pesar de nuestro rechazo. Sergio, muchas gracias. No, por favor. Bueno. Entramos en tiempo de minuto Chao. 1. Este es el Gracias. minuto 0 de minuto 1. Gracias, Sergio. El señor Gustavo Silvestre se despide y se hace cargo de la programación. Un gusto, Víctor Un placer. Hugo. Muchas gracias a usted y a hasta Roberto 22, Navarro. Hasta luego, gato. Bueno, señoras y señores.